Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde los sueños y las pasiones toman vida a través de narrativas que esperamos les hagan vibrar el alma. Hoy nos embarcamos en un viaje que, les aseguro, les dejará sin aliento, tal como lo promete nuestro título, Mert y Afra, paseo romántico en París que te dejará sin aliento. Si alguna vez han soñado con pasear de la mano por las calles adoquinadas de París, sintiendo la brisa del Sena, el aroma de los croissants recién hechos y admirando la majestuosidad de la Torre Eiffel en todo su esplendor, prepárense, porque vamos a revivir ese momento, no solo a través de imágenes, sino a través de la esencia pura, los sentimientos y las emociones de Mert y Afra. Este vídeo es una inmersión profunda en uno de los escenarios más románticos del mundo, un lienzo perfecto para explorar cómo una pareja puede convertir una simple caminata en una experiencia inolvidable, llena de detalles sutiles, emociones profundas y esa chispa mágica que solo París, con su aura inconfundible, puede encender en dos corazones que laten al unísono. Así que si aún no han dado ese primer paso crucial, denle a ese botón rojo de suscribirse con determinación y activen esa campanita que les avisará de cada nueva aventura que emprendamos juntos. Esto, mis amigos, se pone bueno y se pone inolvidable. Imaginemos por un momento la escena. No es una escena cualquiera, es una obra maestra en movimiento. Es una tarde dorada en París, de esas tardes que los pintores intentan plasmar en sus lienzos y los poetas luchan por describir en versos, de esas que parecen sacadas directamente de una película de cine, con una luz que acaricia los edificios y tiñe el cielo de tonos cálidos. Mert y Afra juntos, dos almas entrelazadas en el corazón de la ciudad del amor. El sol, en su ocaso, proyecta largas y danzantes sombras a través de los árboles centenarios del jardín de las Tullerías, creando un juego de luces y penumbras que invita a la intimidad. Empiezan su paseo justo al salir de la grandiosidad del Museo del Louvre con esa energía palpable, casi eléctrica, de quien está a punto de vivir, o revivir, algo verdaderamente especial. Pero no se equivoquen, esto no es solo un paseo, es una conversación silenciosa, una mirada cómplice que lo dice todo, un apretón de manos que transmite más seguridad, amor y futuro que 1000 palabras cuidadosamente elegidas. Comienzan caminando despacio, absorbiendo cada matiz de la atmósfera parisina, el suave murmullo de las conversaciones en francés que flota en el aire, el sonido melancólico y encantador de un acordeón a lo lejos, que parece la banda sonora perfecta para sus vidas. Mert, con esa sonrisa tan suya, esa que desarma cualquier barrera y enciende un brillo especial en los ojos de Afra, toma la mano de ella. Y en ese instante, en ese simple gesto, el mundo a su alrededor parece desvanecerse, reducido a su propia burbuja de felicidad, un universo de dos donde solo existen ellos y la magia del momento. El primer punto clave de su paseo, ese que marca el inicio de su peregrinaje romántico por la ribera, es, sin duda, el Sena. Caminan con paso firme pero sosegado por los muelles, un escenario que parece hecho a medida para el romance. Observan los emblemáticos barcos bateaux que se deslizan suavemente por el agua, sus luces reflejándose como estrellas fugaces en el espejo líquido del río, anticipando el encendido de las luces de la ciudad que se acerca con el crepúsculo. Es un momento perfecto para la reflexión profunda, para compartir sueños que antes solo existían en susurros, para desenterrar recuerdos que han construido su historia. Piensen por un instante en la conversación que podrían estar teniendo en este preciso instante. Quizás Mert le recuerda a Afra el día que se conocieron, el primer te quiero que se dijeron, o están planeando, con ilusión renovada, su futuro juntos, esa aventura que aún está por escribirse. Mert, con su pasión por la historia, podría estar compartiendo con Afra anécdotas fascinantes sobre la historia de esos puentes emblemáticos que cruzan o que ven a lo lejos, como el Pont Neuf, el puente más antiguo de París, una reliquia que ha sido testigo de incontables historias de amor a lo largo de los siglos. Mientras tanto, Afra, con sus ojos brillando con una luz especial, cautivada no solo por la belleza del paisaje, sino por la forma en que Mert se la cuenta, simplemente disfruta de su compañía, de la calidez de su voz, de la seguridad que le transmite. Cada paso que dan juntos los acerca más, no solo geográficamente a través de la ciudad, sino, lo que es más importante, emocionalmente, fortaleciendo ese lazo que los une. Luego el destino, o quizás una decisión mutua y cargada de significado, los lleva hacia la majestuosa y siempre imponente Notre Dame. Aunque todavía está en proceso de restauración, una cicatriz hermosa de su resiliencia, su silueta inconfundible y casi sagrada sigue siendo un faro, un símbolo de fuerza, de belleza eterna y de esperanza. Es un testigo silencioso pero poderoso de innumerables historias de amor que han florecido a lo largo de los siglos bajo su sombra. Imaginen a Mert y Afra deteniéndose un momento para contemplarla,
no solo admirando su arquitectura gótica, sino sintiendo la historia que emana de sus muros, la fe de quienes la construyeron, las plegarias de quienes la han visitado. Es un recordatorio conmovedor de que el amor, al igual que la ciudad que representa, puede superar las adversidades más difíciles y resurgir, más fuerte y más hermoso, de sus propias cenizas. La admiración mutua en sus rostros, ese brillo de orgullo por estar compartiendo este momento tan especial, tan cargado de significado, es algo que buscamos capturar y transmitir en este vídeo, para que ustedes también puedan sentirlo. El camino, caprichoso y lleno de encanto, continúa, serpenteando por las calles bohemias y vibrantes del Quartier Latin. Quizás se detienen en una de esas librerías pequeñas y acogedoras, repletas de tesoros literarios que huelen a papel viejo y a historias por descubrir, o se permiten el placer de comprar un dulce artesanal en una patisserie que parece sacada de un cuento de hadas. Mert, con ese romanticismo que lo caracteriza, podría sorprender a Afra con un macarón de su sabor favorito, un pequeño gesto, un detalle insignificante para algunos, pero inmensamente significativo para ellos, que demuestra cuánto se conocen, cuánto se aprecian y cuánto valoran cada pequeño detalle en el otro. La autenticidad de estos momentos, la sencillez con la que se viven, es lo que realmente hace que un paseo romántico en París sea verdaderamente inolvidable. No se trata de ostentación, de grandes declaraciones, sino de conexión genuina, de esos instantes robados a la rutina que se graban en la memoria para siempre. Podríamos verlos riendo a carcajadas mientras intentan descifrar o pronunciar algún nombre de calle francés particularmente intrincado, o compartiendo una mirada de complicidad y ternura al pasar por una pareja de ancianos que camina de la mano, un reflejo de su propio futuro, una promesa silenciosa de un amor que perdura. El clímax de este paseo, ese momento culminante que todos esperan, como no podía ser de otra manera, es la Torre Eiffel. A medida que se acercan, su magnificencia se vuelve cada vez más abrumadora, su presencia imponente domina el horizonte. Y cuando finalmente están a sus pies, la vista es sencillamente impresionante, hipnótica, capaz de robar el aliento. La Torre Eiffel, iluminada con miles de luces, centelleante en la oscuridad de la noche parisina, es una visión que te deja sin palabras, que te hace sentir pequeño pero a la vez parte de algo grandioso. Mert y Afra, de pie uno frente al otro con la icónica Dama de Hierro como telón de fondo, creando una silueta que es la imagen perfecta del romance, la imagen que millones de personas sueñan con vivir. Podrían estar compartiendo un beso tierno y profundo bajo su luz mágica, o simplemente contemplándola en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre la magnitud de su amor, la belleza del momento, la suerte que tienen de estar juntos, allí, en ese lugar. Quizás Mert le susurra algo al oído de Afra, algo íntimo y personal que la hace sonreír y sonrojar, o Afra, con el corazón desbordado, le dice a Mert lo increíblemente feliz que está de estar allí, con él, en París, la ciudad de los enamorados. Pero no se trata solo de los monumentos icónicos, de los lugares que todos conocemos. Un paseo romántico en París y en la vida está intrínsecamente lleno de pequeños detalles, de esos instantes que a menudo pasan desapercibidos pero que son los verdaderos arquitectos de la memoria emocional. Un músico callejero tocando una melodía suave y melancólica que parece hablar directamente a sus almas, el aroma embriagador de las flores que se asoman desde un balcón, el reflejo titilante de las luces de la ciudad en los adoquines mojados después de una llovizna pasajera que deja un rastro de frescura y romanticismo. Estos son los elementos que Mert y Afra, con su profunda conexión, con su forma única de ver el mundo y de amarse, logran capturar y magnificar. Es la forma en que Mert observa a Afra con una devoción casi reverencial, admirando la curva de su sonrisa, la chispa en sus ojos, la forma en que ella se apoya en su hombro, sintiéndose completamente segura, protegida y amada, en casa. Imaginen ahora el final de este paseo inolvidable. Quizás se detienen en un bistró acogedor, de esos con manteles a cuadros y luces tenues, para compartir una copa de vino tinto, brindando por su amor y por los momentos que han vivido. O quizás simplemente se sientan en un banco a contemplar el río, el agua oscura y misteriosa reflejando las luces de la ciudad que danzan como luciérnagas en la oscuridad. Es un momento de paz profunda, de intimidad absoluta, de agradecimiento sincero por tenerse el uno al otro. Por haber encontrado en el otro su refugio. La conversación fluye sin esfuerzo, sin forzamientos, es natural, espontánea, como si siempre hubieran estado destinados a caminar por estas calles juntos, como si sus almas se reconocieran desde siempre. Podrían estar hablando de sus sueños más audaces, de sus miedos más profundos, de cómo se complementan a la perfección, de cómo cada uno aporta algo único a la relación. Mert podría decirle a Afra con la sinceridad que lo caracteriza,
que ella ilumina su vida de la misma manera que la Torre Eiffel ilumina París, un faro de luz en su existencia. Y Afra, con lágrimas de felicidad y emoción corriendo por sus mejillas, podría responderle que él es su ancla en este mundo, su roca, su verdadero hogar, el lugar al que siempre pertenece. En resumen, este paseo romántico de Mert y Afra en París no es solo un recorrido por lugares emblemáticos, sino un testimonio viviente de que el amor verdadero no necesita grandes gestos grandilocuentes, sino pequeños momentos de conexión genuina, de admiración mutua y de aprecio sincero por el otro. Desde la majestuosidad imponente del Sena hasta la intimidad reconfortante de un café, cada instante se convierte en una oportunidad única para fortalecer ese vínculo invisible pero poderoso que los une. Hemos recorrido juntos sus pasos, hemos sentido su complicidad, hemos presenciado la magia que los envuelve, desde la salida del Louvre pasando por los serenos muelles del Sena, la resiliente Notre Dame, las encantadoras y bohemias calles del Quartier Latin y por supuesto, el deslumbrante espectáculo de la Torre Eiffel que corona esta experiencia. Hemos sentido la magia indiscutible de París a través de sus miradas cómplices, sus gestos tiernos y sus conversaciones cargadas de significado. Espero de corazón que este recorrido virtual los haya inspirado a buscar esos momentos especiales en sus propias vidas, a valorar la belleza de lo cotidiano y a encontrar el romance en cada rincón, sin importar dónde se encuentren en el mundo. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este hermoso viaje virtual. Fue un verdadero placer y un honor compartir esta historia de amor, esta experiencia parisina, con cada uno de ustedes. Ahora, la palabra es suya. Nos encantaría saber qué parte de este paseo les pareció más romántica, qué momento les hizo suspirar, o qué les gustaría que Mert y Afra hicieran en su próxima visita a esta ciudad mágica. Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, responderles y sentir esa conexión con nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido tanto como nosotros disfrutamos creándolo, por favor, regálenos un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman París, las historias de amor o simplemente buscan un poco de inspiración romántica. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sigan soñando con los ojos abiertos, sigan viajando con el corazón y sobre todo, sigan amando. Adiós.